Hoy vamos a hablar de Friedrich von Hayek, en concreto de su libro Los Fundamentos de la Libertad. Antes que nada, si te encuentras interesado en temas como economía, política y derecho, suscríbete a este canal, donde hablo de estos temas enfocados principalmente desde una perspectiva de la escuela austriaca. También sígueme en mis redes sociales para que puedas acceder a contenido un poco más resumido sobre estos temas. Pero bueno, sigamos con el video. Sin duda alguna, la escuela austriaca tuvo grandes pensadores como von Bauer, Mises, Karl Menger, etc. Uno de los que personalmente se mantienen como mis favoritos es Friedrich von Hayek, un pensador muy completo que escribió libros de filosofía política como Camino de Servidumbre, o sobre psicología como El orden sensorial. Escribió también sobre economía como su libro Prices and Production, libro que hizo que ganara el Nobel en 1974, y sobre teoría monetaria como La desnacionalización del dinero. Para este video voy a hablar sobre Los Fundamentos de la Libertad, un libro muy importante en la estructura del pensamiento de Hayek y que en un futuro en su libro Derecho, Legislación y Libertad va a corregir algunas de sus ideas. Este libro fue publicado en 1959 bajo el título en inglés de The Constitution of Liberty. El libro se concentra en tres partes fundamentales. La primera parte trata sobre filosofía, la segunda parte trata sobre derecho y la tercera sobre la función del Estado. Siguiendo las palabras de Hayek, la obra trata de tres partes. La primera intenta mostrar por qué queremos la libertad. La discusión es principalmente teórica y filosófica. Le sigue un examen de las instituciones y entramos aquí en el ámbito del derecho. En la tercera parte del libro se ensayarán un poco más la aplicación práctica de todos estos temas. Empezaremos por la primera parte, la que trata sobre un aspecto filosófico de la libertad. La libertad es una palabra ambivalente y difícil de definir. Montesquieu sobre esto dijo que no hay palabras que admitan más variadas significaciones ni que haya producido más diversas impresiones en la mente humana que la de la libertad. Un concepto general de libertad puede ser que el estado en que un hombre no se halla sujeto a una coacción derivada de la voluntad arbitraria de otro o de otros. Algo similar le sigue Hayek, quien dijo que lo que queremos significar por libertad describe un estado al que el hombre, viviendo entre sus semejantes, acaricia la esperanza de aproximarse lo más posible, pero que difícilmente puede aspirar a conseguir perfectamente. La tarea de una política de libertad debe, por tanto, consistir en minimizar la coacción o sus dañosos efectos e incluso eliminarlos completamente si es posible. Por tanto, para Hayek, la libertad es negativa. Esto quiere decir que consiste en ejercer nuestros proyectos privados sin que genere un daño en otros, y asimismo, dentro del mundo de la política, significa minimizar el uso de la coacción por parte del Estado para los sucesos que violenten dichas libertades. Una última reflexión de la cita es que el estado de perfecta libertad es una aspiración ideal. Quiere decir que es muy complicado de ejecutarse perfectamente. De esto se desprenden otros conceptos de libertad en distintos ámbitos en la esfera política. Libertad significa la participación de los individuos en la elección del gobierno y en un sentido jurídico significa que las leyes deben de ser iguales para todos, o lo que en un término griego se denominó isonomía. Es importante también diferenciar libertad de poder. El poder hacer lo que yo quiera no es igual a tener libertad, es decir, hacer lo que deseo respetando la libertad de otras personas. Sobre este tema Hayek dijo: desgraciadamente ambas palabras también se utilizan para la influencia sobre las acciones humanas que no provienen de otros hombres, y es demasiado fácil pasar de definir la libertad como ausencia de limitación a definirla como ausencia de obstáculos para la realización de nuestros deseos, o incluso, más generalmente, como la ausencia de impedimentos externos. Esto equivale a interpretarla como poder efectivo para hacer todo lo que uno quiera. Por otra parte, también se estudia el concepto de coacción. Por coacción se entiende la fuerza que se desprende de una persona a otra para prevenir sus fines individuales. La coacción puede transformarse en un uso maximalista y perseguir desde un gobierno autoritario a distintas personas o simplemente implantar un régimen dictatorial en una nación. Es por esto que su uso debe de ser mínimo, es decir,
El gobierno, dentro de su facultad de ejercer legítimamente el monopolio de la fuerza, debe de restringir su capacidad de coaccionar a los individuos únicamente en las circunstancias que atenten contra la libertad de otros individuos. Los ejemplos más precisos de esto se dan en temas de seguridad y de justicia. Un Estado debe coaccionar a los que realizan actos delincuenciales para poder preservar un orden social. Por ejemplo, si existe un grupo de extorsionadores que atenten contra los comercios, deberán de ser penalizados y excluidos para que la libertad comercial se mantenga. Habiendo definido la libertad como ausencia de coacción, en los límites definidos como la libertad de carácter negativo, Hayek pasa a otro asunto, y es un tema de las ideas. Aquí se habla de las corrientes de pensamiento, como puede serlo el cientificismo, tema de que Hayek habló años después en su conferencia al recibir su premio Nobel, o el positivismo, el empirismo, etc. En general, y es una de las ideas más interesantes que me parecen a mí de Hayek, es el tema de las instituciones. Para Hayek, el ser humano no creó bajo un único actor las instituciones. Es decir, en palabras más sencillas, una sola persona no fue la que creó el derecho. Las instituciones forman parte de una creación indirecta del humano y de la sociedad. Tales instituciones como el dinero, el lenguaje y etc. Y es por esto que es físicamente imposible que exista una única autoridad que se encargue de ordenar todo. Este aspecto conecta en algo con la tendencia tradicionalista y el tema de la moral objetiva. Para Hayek, el conocimiento es disperso, tema que también trató en un paper muy importante llamado El uso del conocimiento en la sociedad. Para Hayek, a través de la unificación del conocimiento disperso, se obtienen logros más elevados que los que cualquier inteligencia única pudiera prever y disponer. Debido a que la libertad significa la renuncia al control directo de los esfuerzos individuales, la sociedad libre puede hacer un uso mucho más de ese conocimiento del que la mente del más sabio de los legisladores pudiera abarcar. Otro tema muy importante es la libertad y la responsabilidad. Y es que sí, tenemos que afrontar las ganancias y las pérdidas de nuestras propias acciones. Para Hayek, la libertad y la responsabilidad son inseparables. Hayek dijo: la responsabilidad ha llegado a ser un concepto impopular, una palabra que evitan los oradores o escritores de experiencia debido al evidente fastidio o animosidad con la que recibe por una generación que no le gusta en absoluto que la moralicen. Finalizando la primera parte, en la que se habla de temas como la desigualdad y sobre democracia, Hayek también habló sobre el político. Y aquí criticó al político por su manipulación discursiva. Para Hayek, los políticos no defienden ideas y no pueden hacerlo, por lo que su fin es alcanzar el poder. Los políticos deben de ajustar las ideas para que coordinen con lo que los ciudadanos en ese determinado tiempo están solicitando. De esta manera, el político salvaguarda su finalidad, la de llegar al poder. Hayek sobre esto dijo: el político de éxito debe su poder a la circunstancia de moverse dentro de un marco de pensamiento aceptado, como también a que piensa y habla convencionalmente. Quizás resultara un contrasentido que el político fuese un dirigente en el campo de las ideas. En el ámbito democrático, la tarea del político consiste en averiguar cuáles son las opiniones mantenidas por un mayor número de gente y no dar cauce a nuevas opiniones que se conviertan en criterio de la mayoría en algún futuro distante. Por último, esta primera parte es muy extensa y resulta muy interesante. Lastimosamente, y el mismo Hayek se arrepintió luego por haber dicho que no usó un lenguaje un poco más sencillo para comprender sus ideas. Pero por ahora, pasemos a la segunda parte, la que trata principalmente de derecho. Lo primero de lo que habla Hayek aquí es del poder y sobre cómo el poder corrompe cuando no está correctamente limitado. Hace un repaso de autores como Edmund Burke, John Adams, Montesquieu, James Madison, Lord Acton y demás. Pero ¿cómo se puede evitar este poder? Y aquí es donde Hayek nos habla de la propiedad. El derecho de propiedad es un requisito esencial para la protección del individuo en contra del poder. Por otra parte, ¿en qué sirve el derecho? Y el derecho sirve para preservar la libertad. En primera instancia, sirve para estructurar un orden constitucional que restringe los poderes estatales que puedan llegar a ser tiránicos. Pero es importante determinar primero lo que significa una ley. Una ley para Hayek es un instrumento que sirve para que los individuos obedezcan, pero lo importante de esto es que no debe de perseguir los fines
del legislador. Un determinante principal para que las leyes sirvan al fin social es que sean iguales para todos, y esto significa que no se otorguen privilegios. Es por esto que las leyes deben de ser cumplidas tanto por los que la promulgan como por las que no. Esto forma parte del término isonomía, que en primera instancia significaba igualdad ante la ley, y que posteriormente mutó en el término a ser el imperio de las leyes. Y aquí hago un paréntesis, y es que el imperio de las leyes resulta ser superior que el imperio de los hombres. Por imperio de los hombres se refiere a esta concepción mesiánica de los gobernantes. También esto forma parte de un paper interesante de Noberto Bobbio que recomiendo mucho. Otra crítica realizada por Hayek es hacia el positivismo jurídico, y esto debido a que se pinta el positivismo jurídico como una teoría científica del derecho, la cual se aparta de cualquier clase de ideología y que ha podido llegar a ser un poco ingenua. Y esto se puede constatar con la Constitución soviética y la Constitución de la Alemania nazi. Así también, Gustav Radbruch, quien fuera un eminente positivista, al constatar los errores del positivismo jurídico, se apartó de esto mediante la denominada cláusula Radbruch, la cual dijo y se separó del positivismo por poseer un carácter no científico, lo cual ellos defendían. Esta cláusula decía que el derecho no debe de ser injusto, una connotación moral. En esta parte del libro se habla también de la historia norteamericana del constitucionalismo y de la inglesa. Se define a una constitución como un documento que limita los poderes de la autoridad. También se separa la idea de la constitución y la declaración de derechos, siendo la segunda de altísima importancia para evitar lo denominado como inflación de derechos. Es decir, que mediante el uso del derecho positivo se pretenda crear derechos sin capacidad de poder ser satisfechos, desnaturalizando así el derecho en su facultad de generar resultados reales en el orden social. Hayek aquí también critica el intento de la Revolución Francesa y menciona que realmente no consiguió su objetivo, esto es, una constitución que limitara el poder y en especial con su asamblea legislativa. En palabras de Hayek, el imperio de la ley, por tanto, no es una regla legal, sino una regla referente a lo que la ley debe de ser, una doctrina metalegal o un ideal político. El imperio de la ley será efectivo solo en tanto y en cuanto el legislador se sienta ligado por él. En una democracia, esto significa que el Estado de Derecho no prevalecerá a menos que la moral tradicional de la comunidad esté constituida por un ideal común e incuestionablemente aceptado por la mayoría. Habiendo repasado todos los temas históricos del derecho y la estructura de un orden constitucional óptimo, en donde el orden jurídico no vaya a depender exclusivamente del legislador, Hayek entra a la última parte de su libro, y al famoso ensayo llamado ¿Por qué no soy un conservador? Por último, aquí me sorprendió al leer que Hayek sí promulgó por un estado de bienestar, pero siempre y cuando las medidas sociales tuviesen una base sólida de capital disponible. Esto quiere decir que no hay que irse por un sentido demagógico con un masivo endeudamiento estatal o una emisión monetaria. Aquí Hayek denomina a este tipo de estado como estado-providencia. También Hayek habla sobre los sindicatos, siendo estos ineficientes cuando empujan por salarios elevados, cometiendo que la entrada de nuevos trabajadores no se permita, y por tanto distorsionando así al mercado laboral. La parte de vital importancia es su post-scriptum, el cual se aparta del pensamiento conservador, y no obstante apreciando a los intelectuales conservadores de los cuales él mismo usó en sus escritos, por ejemplo a Burke, de Maistre, Donoso Cortés, etc. En palabras de Hayek, lo típico del conservador, según una y otra vez se ha hecho notar, es el temor a la mutación. Y hasta aquí este breve resumen del libro de Hayek. Si el video te gustó, no dudes en darle like, coméntame qué tal te pareció el libro o si lo vas a leer. Y también suscríbete a mi canal donde publico diversas cosas dentro del mundo del derecho, el económico y el político. Esto es The Lawyerist y hasta el próximo video.